Mi nombre es Claudia Patricia Melo Acosta, estudiante de tercer semestre de Derecho de la Universidad de Sinú, Elías Bechará Saidú, seccional Cartagena. Nuestro proyecto de investigación se llama Impacto ambiental y desplazamiento campesino en los montes de María a raíz de la extracción del aceite de palma, correspondiente al semillero de investigación de nuestra universidad. La palma de aceite se comenzó a desarrollar en María la Baja en 1998. En ese tiempo, cuando los agricultores entraron en crisis, abandonaron, arrendaron o subutilizaron sus tierras y se deterioró la infraestructura de riego. En el 2001 y 2012, en el área sembrada en palma de aceite en la subregión de Montes de María, creció en un 21.6% promedio anual, pasando de 900 a 9.702 hectáreas. Estos cultivos se iniciaron en María la Baja, Bolívar, municipio que ha mantenido la mayor área sembrada, participando con un 85.7% del total del cultivo de la subregión. Sin embargo, vale la pena destacar que en los últimos 2 años se iniciaron siembras en San Onofre y Tolú Sucre y Zambrano Bolívar. Ambos son unos departamentos que quedan pegados, quedan en conjunto, que corresponden al área. Esta evidente proliferación de cultivos de palma trae consigo una serie de problemáticas socioambientales, las cuales hoy día se siguen identificando en los municipios aledaños a las plantaciones de la palma africana. La palma de aceite en el departamento de Bolívar ha generado una violencia y un conflicto armado por tener monopolio en esta área. Es una área de bastante atractivo para los grupos criminales y al margen de la ley. Y pues esto ha generado un desplazamiento bastante alto y continuo en nuestro país, lo que ha generado también una afectación cultural en la zona, porque es que al momento de que se desplazan los campesinos, que se desplaza la gente que vive en esta zona, prácticamente está rompiendo con su legado cultural, porque no es fácil abandonar el sitio donde siempre has tenido tu identidad y llegas a una ciudad, donde vas a encontrar una serie de dificultades y donde no vas a tener una identidad propia, donde tus raíces culturales, donde lo que eres como persona, como etnia, como comunidad, se ve afectado porque no lo puedes aplicar, porque tienes que adaptarte a las necesidades como tal de las grandes ciudades. Tenemos que la palma de aceite en el departamento de Bolívar, como bien lo decía al comienzo, se empezó a consolidar a finales de los años 90. A través de este modelo de alianzas productivas entre pequeños, medianos y grandes productores se ha liderado el grupo Oleoflores. La violencia del conflicto armado en los Montes de María, como ya lo explicaba, ha estado en aumento y ha estado permanentemente, aunque con la firma del acuerdo de paz con las FARC se llegó a respirar un aire diferente, se llegó a tener como esa esperanza y tal vez que se reivindicaran todos sus derechos como tal que habían sido violentados y como tal vulnerados de estas comunidades. Pero pues en los últimos meses se ha incrementado nuevamente los hechos de violencia y el desplazamiento de la zona. Como bien lo indico, es una zona muy atractiva para los grupos criminales y al margen de la ley por la gran riqueza que hay, por el monopolio económico y la generación de dinero que genera la zona. Entonces es una zona muy disputada por grupos paramilitares, por las BACRINES, por exmilitantes y resiliencias de los grupos guerrilleros, de los diferentes grupos guerrilleros que hay en el país como tal. En esta zona, a raíz de la explotación del aceite de palma, hay una problemática muy grande con las fuentes hídricas, ya que para la producción y el cultivo de este producto
se requiere bastante uso de agua. Entre el 2006 y 2015, en el área de palma africana, el María la Baja, creció en un 224%, pasando de 3.400 hectáreas a 11.022 hectáreas. Los cultivos se extienden desde las zonas altas hasta las mismas a orilla de los embalses del Playón y la Matuyá. Nuestro objetivo principal con este proyecto de investigación es analizar el crecimiento exponencial en los cultivos de palma de aceite africana en la zona de los Montes de María, con todas las implicaciones socioambientales que se presentan con la extracción de palma del aceite en los municipios del corregimiento que comprenden esta zona. Nuestros objetivos ya específicos para ir abordando, contamos que es identificar las comunidades que están siendo afectadas directamente por la extracción de palma de aceite en los Montes de María, analizar las propuestas planteadas por el gobierno nacional para dar solución al impacto ambiental y a la afectación de las comunidades, establecer si la extracción de palma de aceite ha generado oportunidades laborales para las comunidades campesinas, que esto es un hecho bastante preocupante porque parte de los compromisos que adquieren estas compañías que llegan a estas zonas es generar un ingreso constante mediante generación de empleo a estas comunidades, pero en la práctica no se cumple mucho con este propósito. Los Montes de María es un área bastante extensa que está entre los departamentos de Bolívar y Sucre, teniendo más impacto en la zona de Bolívar, que es un terreno bastante extenso. Como tal, en esta zona encontramos diversidad de culturas, tradiciones y festejos que que son arraigados a estas comunidades como tal. Trayendo pues a colación en la revista Semana, en la revista Semana Sostenible, habla de cómo la palma aceitera, o más bien los cultivos, afectan a uno de los municipios que comprenden los Montes de María, el cual es Palo Báltico, Bolívar. Los habitantes de este municipio denuncian que están rodeados de agua pero viven con sed. ¿Qué significa? Que el monocultivo de palma aceitera secó sus pozos y contaminó sus fuentes de abastecimiento. El Palo Báltico nunca hubo acueducto ni agua potable. Sin embargo, este municipio fue un problema, pues los habitantes recogían el líquido de pozos y de los envases circulantes, o por último bebían de lo que llovía. Sí, hacían recolección de las aguas lluvias para poder tener agua para sus necesidades de alimentación, de su higiene y aseo y de cada una de sus necesidades. Pero esto pues ha llevado a que esa necesidad crezca aún más, sea más exponencial, porque pues si ya se secaron, pues las fuentes que los rodeaban en la zona pues han tenido que ir a zonas más lejanas para poder suplir eso, trayendo aguas con bidones y trayéndolas en burro para poder abastecer sus necesidades. Nuestro proyecto es una investigación como tal cualitativa, ya que hemos realizado o estamos realizando un estudio integral sobre la realidad social de la comunidad de los Montes de María. Hemos investigado diversos textos escritos sobre la violencia y el tema ambiental. Estudiamos también y estamos en estudio de bastantes fuentes bibliográficas que pues han nutrido nuestro trabajo, encuestas de entidades oficiales, entrevistas, debates de control político en el Congreso de la República, este último que ha sido de gran trascendencia porque se han tocado temas muy vulnerables y de afectación a la zona. Sí, es un tema que nos compete como tal a todos los colombianos. No solamente es un tema que corresponda a la zona de Bolívar y de Sucre, que es lo que comprende los Montes de María, sino también es un problema nacional. ¿Por qué? Porque hay una generación de desplazamiento, hay una generación de violencia, hay una generación de tráfico ilegal, hay una generación de expropiación de las tierras como tal, de estos grupos marginales al margen de la ley.
Dentro de los resultados que hemos encontrado en nuestro proyecto, encontramos que el daño ambiental es irreversible. O sea, es algo que ya queda ahí y es bastante difícil hablando desde el tema de las fuentes hídricas porque ya no hay forma de recuperar estas fuentes que han sido contaminadas y han sido secadas. No se han tomado las medidas necesarias para mitigar este daño, o sea, siguen aún con la extracción y no le siguen dando la importancia a este gran impacto que ha generado a nivel ambiental. También analizando todo el tema que compete a esta problemática, nos damos cuenta que el país está urgido de una reforma agraria como tal. Llevamos más de 100 años sin una reforma agraria y pues como tal esto ha afectado y no ha permitido que nuestros campesinos tengan como tal los elementos suficientes para poder vivir del campo y que sus productos como tal lleguen a las grandes ciudades. O sea, aquí hay una falla bastante del Estado. El Estado ha abandonado esta parte del país, estas regiones campesinas, y las ha dejado a merced de los que pues siempre van a sacar provecho de ellos, ¿no? Y siempre van a estar los campesinos como las personas más afectadas dentro de esta explotación como tal de los productos de su subsuelo y de la expropiación o desplazamiento, el desplazamiento que se genera por este tipo de circunstancias. También encontramos que se hallan una serie de vacíos jurídicos para la protección de los derechos campesinos y la protección del medio ambiente. Si bien es cierto que se han impulsado leyes, decretos que buscan la protección como tal de los derechos, como de la protección del medio ambiente, se firmó un acuerdo de paz, nos damos cuenta que todo queda en documentos, pero en la realidad es otra. Y la realidad es la que vive el campesinado y el que está en medio de todo este conflicto de guerra, conflicto comercial, conflicto de desplazamiento, conflicto en donde son vulnerados cada uno de sus derechos como tal. Parte de una de las conclusiones que tenemos de este proyecto de investigación, como lo indiqué anteriormente, es la falta de la reforma agraria, falta de tecnificar nuestros campos, y es un deber de Colombia en general. O sea, aquí nos volvemos un poquito apáticos a las necesidades de estas comunidades porque creemos que como estamos en una ciudad todo está muy bien, pero verdaderamente estas comunidades son marginadas, o sea, no son tenidas en cuenta en el proceso como tal. La falta de protección a los campesinos genera que haya un desplazamiento constante, generando así pues como tal que vayan a unas ciudades donde ellos se ven vulnerados en todo sentido de la palabra, donde sus derechos no son respetados, donde van a pasar unas grandes necesidades, porque entramos también al tema del arraigo cultural y el conflicto y el choque que se da entre culturas como tal. No es fácil salir de un campo donde se tiene una forma distinta muy vivir a la que sea en una ciudad donde es bastante agresiva. Las ciudades son bastante agresivas, o sea, estamos en un constante corre-corre y olvidamos preocuparnos por las necesidades de otros. El gobierno nacional ha otorgado grandes excepciones tributarias a las industrias que están en esta zona, con un propósito de que con estos beneficios se genere empleo, que las zonas que cumplan con lo que se requiere para que una comunidad pueda vivir con sus necesidades básicas, que sean suplidas sus necesidades básicas y que haya una protección del medio ambiente, ¿sí? Pero sucede todo lo contrario, están las exenciones tributarias, las acogen las empresas, pero ellos no cumplen con el propósito como tal que les otorga el gobierno al generar estas exenciones tributarias. Nosotros como colombianos en su mayoría nos volvemos espectadores, ¿sí? No nos centramos y no nos apersonamos de esta necesidad. El medio ambiente es un bien común
es de todos. No solamente está afectando a esa zona, nos va a afectar a todos como tal. Y es importante empezar a pensar de manera colectiva y que es algo que nos afecta a todos. Y Colombia es un territorio rico en tierras fértiles debido a que su ubicación geográfica logra convertir al agro y podría ser un generador de empleo. Pero allí es donde tenemos que contar que el gobierno, que el Estado, en cabeza del gobierno que esté como tal el momento, genere e impulse como tal las reformas agrarias correspondientes, tecnificación del campo y entender que el campo sí puede ser una generación de empleo constante. A raíz de la pandemia del COVID-19, que es algo lo cual no lo esperábamos, nos deja esa gran lección, la lección de entender de que sí tenemos los recursos para poder sobrevivir y no solo abastecer al territorio nacional, sino abastecer también a nivel internacional. Aquí la gran falencia ha sido la falta de voluntad de los gobiernos de turno, que no han tenido la capacidad política, no han tenido la capacidad para poder impulsar esa generación de empleo, esa reforma agraria que tanto necesitamos y tecnificar los campos. Estamos abandonando al campesinado, estamos abandonando al productor, nos estamos volviendo netamente importadores de productos.